Ambos estamos en esta labor, casados también con una hermosa mujer. Amén. Yes. Somos abuelos. Amén. Solo que yo te gano porque ya son 10 los nuestros. 10 nietos. Usted no se alegra, pero yo sí. Dije que somos abuelos, pero no viejos, ¿no? Los viejos son los hijos. El privilegio de estar en varios lugares plantando iglesias, haciendo esta labor juntos, también en una labor apostólica de ayudar a iglesias y pastores en su tarea, y a la misma vez fundadores y rectores de Harvard Christian University. En nuestra parte tenemos Rema University. Así que hay muchas cosas en común, mi amado Joel. Gracias, papá. Y el gozo de recibir de tu corazón esa sencillez y humildad, como él lo dice, para aprender. Yo creo que es el proceso en que todos estamos, de querer aprender a Cristo. Dice Pablo, si en verdad de él habéis oído, en él habéis creído y por él habéis sido enseñados. Dice, aprender a Cristo. Diga aprender. Aprender. No de Cristo, sino a Cristo. Oh, wow. Tú aprendes a Cristo cuando puedes oír. Dice, habéis oído, habéis aprendido, habéis creído, habéis sido enseñado. Entonces, para ser enseñado tienes que tener una mentalidad y actitud de alumno. Y ahí es donde viene esta tarea de aprendizaje. Quiero sumar a lo que iniciaste para afirmar la importancia de entender revelación. Y la revelación es lo que ya fue dado por el Espíritu, y ahora nosotros, en la iluminación de la Escritura, podemos entender. Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso, lea conmigo el capítulo 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, diga por revelación, una de las expresiones de la gracia, cuando Dios otorga a cada uno de nosotros, es que podamos recibir de esta revelación, para que podamos entender el misterio que fue declarado. El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio del Padre, el misterio de la piedad. Son de esas riquezas de la gracia que nos son dadas y necesitamos, diga, entender. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. Diga, ¿puedo entender? Si quiero leer. Y al entender, vamos a recibir conocimiento. Diga, conocimiento. Conocimiento. En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Diga, ahora. Es la afirmación que Pablo hace a los creyentes de su época, y dice que ahora es revelado. Entonces estamos hablando de un misterio revelado, y aquí es la importancia de que nosotros podamos atender para poder entender. Y es lo que el Espíritu, diga, por el Espíritu. Por el Espíritu. La inspiración del Espíritu en las Escrituras es para darnos iluminación a nuestro espíritu de lo revelado. Este es un proceso, lo enseña Pablo a la iglesia de Éfeso,
proceso de edificación de los santos, proceso de la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, proceso de la edificación de cada uno de nosotros como piedras vivas. Diga proceso, que no va a ser el resultado de un suceso, algo mágico, instantáneo, sino de un proceso que tiene un orden continuo y progresivo en la medida que cada uno de nosotros, basado en el nivel de iluminación que tenemos con respecto al propósito que Dios quiere, que esto sea dado a conocer a los hijos. Diga a los hijos. Escuche, es a los hijos a quien Dios dispensa las riquezas de la gracia. Dios sus muestras de misericordia la tiene para con todos los hombres, pero las riquezas de la gracia solo las distribuye, las dispensa a los hijos. ¿Dónde están los hijos? Entonces a ti te corresponde este privilegio que Dios quiere que tú puedas conocer, y allí es donde nosotros, como lo rogaba Pablo a la iglesia de Éfeso y también a la iglesia de Colosas, podamos crecer en el conocimiento y adquiramos inteligencia, sabiduría espiritual para tener mayor conocimiento de lo que Dios se propuso revelar. Entonces, ya es un asunto de entender y conocerlo revelado, porque ahí es donde está la intención de Dios, de un Dios que desde el comienzo se propuso darse a conocer. El placer de Dios desde el comienzo, diga, es darse a conocer. Pero el privilegio de nosotros es darlo a conocer. Por eso es que tú, basado en lo que conoces, es de lo cual tú testificas, de lo cual tú hablas. Entonces hay una demanda que Dios siempre ha hecho a sus hijos, y es que, como lo dijo en Jeremías, no se alabe el valiente en su valentía, el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, sino en esto, en entenderme y conocerme. O sea, hay un Dios cuya intencionalidad, dije, darse a conocer, pero espera el interés de cada uno de nosotros en conocerlo. Por eso es una decisión de mi voluntad en que decido crecer en el conocimiento. Diga, mi crecimiento es proporcional al conocimiento. Por eso nos llama a crecer en el conocimiento de Dios, y ahí es donde nuestra vida va a tener fundamento y seguridad en el Dios que quiere que se le entienda. Diga entender. Entonces, entender, debemos entender que el punto de partida es entender. Y para entender yo necesito conocer. Entender y conocer no significa que la fe no participe. No, se trata no de una fe que ignora, sino una fe que entiende. Diga entiende. Por eso se afirma que la fe es la certeza, la fe es la convicción. Note usted, certeza, convicción. Una afirmación de fe que sabe. No una fe mística, una fe supersticiosa, una fe sensorial, sino una fe inteligente que es racional. Nadie puede tener certeza de algo que no entiende. Nadie puede tener convicción de algo que no conoce. Por eso la fe hace que nuestro entendimiento participe. Dije entendimiento. Hoy la gente lo asocia más con sentimiento. Siento la gloria, siento la unción, siento el fuego, siento el gozo. O sea, su fe está asociada a un sentir, pero la fe está relacionada con un saber. ¿Entendimos? Diga saber. Por eso se pide de una fe que conoce, que tiene entendimiento.
conocimiento. Pero ¿cómo podemos nosotros entender y conocer si no participamos de lo que el Espíritu quiere? Que nosotros conozcamos las cosas que son de Dios. Diga, las cosas que son de Dios. Y cuando yo ignoro los asuntos que son de Dios, donde están fijados en esa gracia los derechos que es de los hijos, tú no puedes participar de los privilegios que tiene si no conoces los derechos que se te otorgan. Diga, derechos. Entonces, es vital que nosotros podamos saber, conocer lo que nos ha sido dado, para que no estemos pidiendo lo que ya tenemos. Aleluya. Por eso Pedro enseña que nosotros del Señor hemos recibido estas cosas. Cosas que el Espíritu es el que nos las da a conocer. ¿Qué dijo Jesús con respecto al oficio primario que tendría el Espíritu Santo en nosotros? Él dijo que lo iba a enviar a nuestra vida para estar con nosotros, para morar con nosotros, y que Él nos iba a guiar a conocer toda la realidad de Él. ¿Cómo lo dijo? Dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Os lo hará qué? No dijo que te lo hará sentir, sino que te lo hará saber. Amén. El problema es que nosotros somos más provocados a sentir. Y por eso, si no siento, no creo. Por eso mi fe no está fundamentada en la convicción y en la certeza, sino más bien en la experiencia. Ahora, la experiencia es buena, pero con ella no se fija doctrina. ¿Qué quiero decir? Es posible que en una reunión tuvo la experiencia de sentir algo. Sentí que cayó en mi vida un fuego. Sentí un gozo increíble. Sentí. Entonces tú haces de la experiencia tu doctrina. Y la doctrina no se fija en lo que sientes, sino en lo que sabes. Diga certeza. Diga, tomará de lo mío. Note usted que la obra del Espíritu es tomar de Cristo. Por eso necesito aprender a Cristo, oír a Cristo, ser enseñado por Cristo, que es una tarea primaria, fundamental del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Diga, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Otra traducción es de la realidad, de la aletheía. Él lo que hace es real en tu vida lo que Cristo hizo legal para tu vida. Escuchen, en la cruz Dios hizo efectivo todo a nuestro favor por medio de su Hijo y declaró, hecho está. Diga, consumado es. Consumado es. Note usted, la obra de la cruz es un hecho consumado, para Dios ya realizado, a nuestro favor. Pero solo lo podrás disfrutar en la realidad si conoces la legalidad. Dios dispensa en gracia lo que por justicia ya ha hecho. Diga, justicia. La cruz es un acto legal de la justicia de Dios, donde se nos acreditan derechos que serán para nosotros adquiridos en un privilegio real. Por eso el Espíritu te hace saber lo legal de Dios para que sea real en ti. Diga, aleluya. Gloria a Dios. Diga, lo hará saber. Lo hará saber. Por eso es el Espíritu de la realidad el que viene a darte certeza, convicción. Él te guiará a toda verdad. Esa verdad que está declarada en Jesús. Diga, en Jesús. Dice,
si habéis creído, si habéis oído, si habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Estoy citando Efesios. A la verdad que está en ¿qué? Jesús. No la verdad que está en la Biblia, sino la verdad que está en Jesús. Porque hay verdades que están en la Biblia, pero no son realidades en Jesús. Permítame, le aclaro para que usted trate de entenderme lo que quiero yo explicar. Como muchos de nosotros usamos la Biblia, aquí la Biblia dice, y usted señala algo que está escrito, pero no es real para ti en Jesús. Digas, si alguno está en Cristo. Cuando usted está en Cristo es una nueva criatura. Forma parte de un nuevo hombre y eres parte de una nueva creación. Hay cosas que están en la Biblia que no corresponden para este nuevo hombre, sino que fueron una realidad para otro pueblo. Le explico. Cuando Dios ordenó que se escribiera la ley y le diera ordenanzas a los hijos de Israel, Dios dijo, todo hijo varón será circuncidado al 8º día. Dios lo dijo. ¿Está en la Biblia? ¿Y es verdad para ti? ¿Es verdad para ti o no? Quedaron como dudando. ¿Para quién es esa verdad? Para los hijos de Israel. ¿O tú te circuncidas? Pero está en la Biblia. Dios lo dijo. Entonces ya entendiste que puede ser una verdad que está en la Biblia, pero no está en Jesús, que es para ti. Porque para ti la verdad no es ser circuncidado en la carne, sino ser circuncidado en Cristo, en el Espíritu. ¿Entendimos? Eso es lo que quise decir de conforme a la verdad que está en Jesús. Es una verdad real, no una verdad bíblica. La legalidad de Dios hecha en Cristo es lo que me hace ser real para mí esa verdad que el Espíritu, por eso dice, tomará de lo mío. Está hablando de Cristo. ¿Por qué lo pone en futuro? Por dos razones. Porque Jesús está hablando a sus discípulos judíos antes de la cruz. Y les está diciendo, voy a hacer que el Espíritu Santo venga. Eso es una promesa. Cuando Él habla futuro es promesa. Pero cuando Él habla en presente es realidad. Tomará, pasado, presente o futuro. El verbo. Tomará. Pasado, presente o futuro. Diga futuro. Entonces mire, Jesús antes de la cruz, hablando de sus discípulos, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Antes o después de la cruz? Ok, entonces ¿de qué va a tomar? Tomará. ¿De lo que ocurrió antes de la cruz o de lo que va a venir después de la cruz? ¿Cuándo vino Él? Por eso estará con vosotros, morará con vosotros, tomará de lo mío, de lo consumado, de lo cumplido y te lo hará saber. El Espíritu me va a dar realidad, conocimiento y que yo pueda saber de Jesús según la carne, el varón judío o del Cristo ascendido. ¿De quién me va a hacer saber? Del Cristo ascendido, porque Él me quiere transformar esa la imagen de Cristo. No que yo me convierta en un judío, que use talí para orar, que me ponga la kipá y que guarde las fiestas judías, porque yo no soy un varón judío en Jesús, yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Entendimos esto? Ok, entonces ya vas a ver lo que el Espíritu te hará entender. Vamos a ver cómo lo enseña Pablo. Léalo conmigo. Primera de Corintios 2:12.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Yo no he recibido el saber de este sistema. Yo no he recibido espíritu en el sentido de lo que es conocer del mundo religioso, del mundo del hombre y sus ideas. ¿Qué es lo que yo he recibido? Diga, el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué dice el texto? Que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos lo han recibido? Es el espíritu del Cristo ascendido, el que vino después de la cruz, el que ha de dar testimonio de Cristo, tomando de él y haciéndomelo saber. ¿Y para qué yo he recibido el espíritu? Para que sienta el fuego, sienta la gloria, para que yo hable en lenguas. ¿Para qué yo he recibido el Espíritu Santo? Ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué? Sepamos lo que Dios sabe. entendamos Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todas las cosas que pertenecen a la vida, Zoe, a la vida de Dios, nos han sido dadas. Amén. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Amén. No sabemos lo que Dios nos ha concedido, porque nosotros no hemos permitido que Él nos enseñe. Si en verdad por Él habéis sido enseñados, si en Él habéis creído, y si es conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso le estoy hablando la importancia de entender revelación. Y Pablo dice, ustedes leyendo lo pueden entender. Ese misterio, esta revelación que nos fue dada en Cristo. Lea usted el capítulo 3 y va a entender lo que es toda esa riqueza contenida en Cristo, donde Dios nos ha dado, diga, todas las cosas. Por eso estamos pidiendo cosas que ya tenemos, porque no sabemos que Dios nos la ha concedido. Wow. Cosas que el creyente pide, Señor, dame más amor. Él no te va a dar más amor. ¿Cómo te puede dar más amor si ya te dio a Cristo? ¿O te puede dar más amor que ese? Dime, ¿qué amor estás pidiendo? Si ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Amén. 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 Señor, te ruego que tú me des más fe. ¿Fe? ¿No te puede dar más fe? Si ya tienes la fe del Hijo. ¿No dice eso Gálatas 2:20? Que vivimos en la fe del Hijo y que a todos se nos ha dado una medida de fe. Ya hemos recibido la fe. Amén. Ya la tienes. No necesitas fe, necesitas es conocimiento para saber la fe que te ha sido dada. Señor, te ruego que me des tu bendición. ¿Bendición? ¿Cuál? Si dice que ya nos dio toda bendición en Cristo. Amén. ¿O no? Amén. Entonces mire cómo pedimos cosas que ya tenemos porque no sabemos lo que se nos ha concedido. Amén. Sí, o amén o ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora, qué bueno que usted vino fue a entender. Amén. No le citaron, venga y sienta la gloria, esta es una noche de fuego, no te pierdas la unción. Aleluya. No te prometieron eso. Te dijeron, venga a aprender a Cristo. Amén. No Biblia, Amén. aprender a Cristo. Amén. Porque es más importante un creyente entendido que un creyente emocionado. Aleluya. Ya lo dijo el apóstol Joel. Muchos vienen, sienten la bendición, aleluya, remolinearon, siento el fuego, se fueron felices. El culto estuvo bendecido, bajó la gloria, sentí la presencia. ¿Y qué aprendió? No nada, pero estuvo bueno. El creyente se fue emocionado, se fue contento. Pero un creyente
creyente emocionado no funciona. Amén. Un creyente entendido Amén. es productivo. Así es. Amén. Diga entendido. Entendido. Por eso necesitamos nosotros cambiar mentalidad. No vengo a gozarme en el culto. Yo traigo el gozo del Señor que me fortalece. No vine a buscar la bendición. Soy bendecido con toda bendición. ¿Aló? Para que sepamos, esa es la tarea fundamental que el Espíritu que Dios nos ha dado, es que nosotros entonces lleguemos a saber los asuntos de Dios, las cosas que Dios nos han concedido, que podamos tener entendimiento de los negocios del Padre. Los asuntos, el propósito, el designio, el anticipado consejo, los negocios del Padre, todos son sinónimos de un solo elemento, diga su voluntad. Esa voluntad sabia y soberana donde Dios ha determinado y preparado todo de antemano para que yo camine en ellas. Es en lo cual necesito saber. Amén. Porque nadie va a poder ser efectivo en el llamamiento celestial si no es entendido de la visión celestial. Aleluya. Un creyente entendido de que ha aprendido a Cristo y conoce las cosas que le han concedido, un creyente entendido en el propósito eterno, es un creyente efectivo en los planes eternos. Dios tiene planes contigo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Pero ¿cómo vas a saber cuáles son si no conoces cuál es el propósito? Por eso Pablo habla en Efesios 3 de que necesitamos saber esto que ya fue revelado conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús. ¿Al qué? Al propósito que ya hizo, que está efectuado en Cristo, consumado en Cristo, realizado en Cristo. Y aquí es donde necesitamos nosotros crecer. Y como lo dice Pablo, ustedes pueden entender. En Corintios, 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, ¿cuál hombre? Natural. 1 Corintios 2:14, no entiende. El hombre natural no entiende. Verso 14. ¿Qué es lo que no entiende? Las cosas, los asuntos que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Ese es el hombre natural. Diga, no las puede entender. ¿Quién es el que no puede entender? El hombre natural. Pero tú no eres un hombre natural. ¿Qué es lo que tú eres, según Pablo? Espiritual. Un hombre espiritual. Amén. Ahora, no espiritualoide, sino espiritual. Pues dicen, pero yo no oro 3 veces a la semana y no ayuno suficiente. No estoy hablando que hace cosas espirituales. Tú no eres espiritual porque hace cosas espirituales. Tú eres espiritual por naturaleza y diseño. Amén. Amén. Y dentro de ese hombre espiritual se desarrolla una espiritualidad dinámica, no una religiosidad mecánica. Porque usted puede leer la Biblia todos los días, orar todos los días y no entender las cosas que son de Dios. Diga, el hombre espiritual está diseñado y por naturaleza capacitado para discernir, para entender y para juzgar. Note usted, discernir, entender y juzgar tiene niveles de criterio. ¿Cómo tú puedes emitir un juicio sobre un asunto que no conoces? Diga juzgar. Juzgar. No es ese de que aquel hermano carnalote, no es eso. Juzgar es tener un análisis separado de las cosas. Entender, conocer, discernir, juzgar es alguien que tiene conocimiento
de estas cosas que son de Dios. Aquí es donde está el Espíritu Santo trabajando. Amén. Por eso está en ti, mora en ti. ¿Cuánto lo tiene? Amén. De ese Espíritu que usted no viene a buscar. Ni llegas aquí, bienvenido Espíritu Santo. ¿Cuál bienvenido? El que vive en ti, tú no tienes que venir a buscarlo, ni darle la bienvenida, ni decirle mucho menos Espíritu Santo, ven. No, él ya vino, él mora contigo para siempre. Amén. ¿Todos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Amén. Que él ya vino, Amén. que el Señor nos lo ha dado, Amén. y que mora en nosotros, Amén. y que está con nosotros para siempre. ¿Creen eso? Entonces, ¿por qué canta ven? No entiendo. Tú dices que ya vine, que mora, pero le dices bienvenido y que Espíritu Santo ve. No, él ya está. Lo sientas o no lo sientas, porque él no se mueve por lo que tú sientes, sino por lo que tú sabes. Diga la verdad. La verdad. Te guiará esta realidad. Me guiará esta realidad. Por eso tienes una fe con convicción y certeza Yeah. que sabe los asuntos de Dios. Amén. Lo que en la cruz se ejecutó, el propósito cumplido. Yes. Lo conoces porque por revelación te fue dado este misterio. Por eso yo oro, dijo Pablo, que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que podáis saber. No dijo para que podáis sentir. Diga, yo sé. Yo sé. Por eso es que Pablo se para y dice, yo sé en quién he creído. Yo sé Yeah. en qué he creído. Yeah. Y creí, por lo cual hablé. Amén. Tú vas a tener convicción de lo que crees para tener confesión de lo que Dios ha dicho. Diga confesión. La confesión de mi fe está sustentada en lo que yo sé, no en lo que yo siento. Diga saber. Saber. Entonces necesito entender los asuntos, las cosas de Dios. Y dice que nosotros lo podemos entender, juzgar, discernir. ¿Por qué? Somos muy inteligentes, fuimos a la universidad, poseemos avanzados estudios, un coeficiente intelectual brillante, un gran iluminado. No, por ninguna de esas razones. La única razón por la cual tú y yo podemos entender, juzgar, discernir, ahí lo dice, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos la tienen? Aleluya. Todos la tenemos, lo que pasa es que no está desarrollada. Sí, o sea, Brand new. Nuevita. diga, estrénala. Hay que estrenarla. ¿La tiene? Sí. Mire, Wow. cuando naciste de nuevo, el Señor llegó y metió adentro la mente de Cristo. Ya está incorporada. Ese disco duro está con toda la información. Lo que pasa es que usted ni sabe prenderlo. No sabe nada de tecnología. Tecnología espiritual. ¿Sí? Exacto. No, en serio, se llama ciencia espiritual, le llama Pablo en Colosenses. Por eso es que necesitamos crecer Yep. en el conocimiento para que esa mente se desarrolle. Así como sucede con la mente natural, sucede con la mente espiritual. Diga, desarrollo. Desarrollo. Los expertos dicen que todos tenemos un nivel de inteligencia no desarrollado, pero no es que no seamos inteligentes, lo que pasa es que no se ha desarrollado la inteligencia. ¿Y por qué? Porque no se ejercita. No leemos, no desarrollamos habilidades, no tenemos las destrezas para que se potencialice. Pero no es que haya aquí un grupo de inteligentes y otro de tarados, no. Dios hizo hijos a su imagen y semejanza.
Mucho más los hijos engendrados en Cristo. Aleluya. Diga, tenemos la mente de Cristo. Amén. Ok, entonces el problema es que el misticismo, la religiosidad, ha llevado que la facultad de pensar se reduzca a simples expresiones de sentir. Si algo hace este evangelio del reino, este evangelio de la gracia, es recuperarle el cerebro a los creyentes. Sí, porque a algunos parece que el evangelio nos hubiera quitado la manera de pensar. No, hermano, usted cree. Usted, yo lo digo y así es. O sea, el creyente se vuelve un místico. Él no tiene una capacidad de criterio, de juzgar, de discernir, porque no se le provoca a pensar, sino siéntalo por fe. No digo que siéntalo, entiéndalo. Diga saber. Por eso está usted retado a entender. Y este fin de semana se le invitó a que oigas, a que entiendas y que tú puedas decir yo sé. Amén. Y porque lo dijo el apóstol que vino, no, porque las escrituras, el Espíritu me das conocimiento. Leyendo podéis entender. Amén. Amén. ¿Qué es lo que vas a leer? La verdad que está en Jesús. Por eso cuando vas a la Escritura, la mente de Cristo te faculta, el Espíritu de Cristo te ilumina a trazar la Escritura. Amén. Y saber qué es lo que en Cristo Dios te habla, te dice, te enseña. Diga, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, por eso es una fe que no se fundamenta en experiencias emocionales, sino en conocimiento de la verdad. Y ahora, ¿qué ocurre cuando hay un creyente entendido? Va a dar un culto inteligente. ¿Qué dice Pablo? Oraré pues con el Espíritu. Diga así. Pero el Espíritu es aleluya. No. Pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Diga así. Pero cantaré con... Por eso le digo que a veces cantamos incoherencias. Porque no estamos usando entendimiento, sino sentimiento. Es que, apóstol, cuando yo empiezo a orar y a cantar, Espíritu, bienvenido, yo siento la gloria. Usted lo que tiene es un buen sentimiento, pero un mal entendimiento. Porque estás cantando incoherencias. Oraré con el Espíritu, cantaré con el Espíritu, pero lo haré con mucho sentimiento. Que llore. No, con entendimiento. Por eso, Dios no está buscando tu adoración, sino al adorador entendido. ¿Verdad? Amén. Dios no está buscando que le hagan culto, sino que le presentemos un culto racional. ¿verdad? Amén. ¿Un culto qué? Racional. ¿Emocional? No, racional. Que usa la razón, que usa la inteligencia. Amado, cuando vengas a la reunión, traiga el cerebro. Ahí sí, como dijo usted, le están hablando. Levante la mano, toque a su vecino, dígale, te están hablando. ¡Te están hablando! Entienda. Sepa lo que dices. Amén. Sepa lo que cantas. Hay canciones que no debes cantar. Aunque el hermanito esté llorando y se sienta como un pájaro herido que se muere en el suelo.
Usted está en lugares celestiales juntamente. Amén. ¿Aló? Diga entendimiento. Entendimiento. Porque a veces nosotros ofrecemos culto, pero a los samaritanos adoramos lo que no conocemos. Aleluya. Jesús, ¿qué le dijo la samaritana? Mujer, tú adoras lo que no conoces. Así hay muchos, adoran, pero no entienden, no conocen. Wow. ¿Y por qué? Ah, es que no sabe hacer los 4 pasitos de la danza judía. No era eso lo que me dijo. Ah, es que ella no sabía mover las estandartes y las banderas de Israel. Tampoco. Mujer, tú adoras lo que no conoces. Porque si conocieras, no dijo que el don de profecía, el don de alabanza, no, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías, no el don, tú le pedirías y Él te daría. ¿Quién era el don que ella necesitaba conocer? Cristo. ¿Quién era el don? Cristo. Cristo, el don inefable, el que el Padre regaló al mundo, el regalo que Dios dio. Tú no sabes el que está frente a ti. Es el don que Dios ha dado al hombre. Y lo ignoras. Pero vienes al pozo, cumple con la tradición de tus padres y adoras con mucho sentimiento. Yo te he visto llorar aquí en este pozo. Pero adoras lo que no conoces. Hay muchos creyentes así, samaritanos. Vienen al culto, no faltan a la reunión, lloran ahí, pero no conocen. ¿Y sabe por qué? Porque son híbridos. ¿Cuál es el problema de la samaritana? Ni era judía, ni era gentil. Híbridos. Así hay muchos creyentes que ni son de la ley, ni son de la gracia. Una mezcla de pactos, una mezcla de cultos, pero adoran. Amén o ay. Entonces diga, necesitamos conocer el don de Dios. Ok, entonces la fe se nutre de lo que conoce. Y por eso es que tiene convicción. Diga, primero se entiende y luego se siente. Escúcheme bien, no es que estoy diciendo que nosotros no nos gozamos. Sí, pero yo me gozo de lo que sé. La fe primero entiende. Y ahora, y se goza y lo celebra, porque lo hace con entendimiento. Aquí esa fe que se nutre de ese entender y conocer las realidades de Dios, entonces va a saber las cosas que Dios le ha dado. Vamos, declare conmigo, diga, yo me emociono, porque entiendo. Aunque muchas veces te puedes emocionar sin entender. Pero aquí es donde necesitamos fijar la línea y la dirección que Jesús marcó, si conocieras. Por eso cuando Él predicaba el evangelio del reino de Dios, a la gente le decía, oíd. Primero, ¿qué? Oíd. Y entender. Oíd. ¿Lo ha leído en los evangelios cada vez que Él predicaba? Oíd. Vamos a buscar esa cita. Ahí en Mateo. Eso he dicho. Mateo 15:10, está en Mateo 15:16, 17, y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended. Las dos palabras están en forma imperativa. Oíd, entended. ¿Por qué? Porque es una demanda. O sea, no fue una sugerencia. Él no les dio un consejo, no, les puso una demanda. Si quieren ustedes recibir,
el evangelio del reino que yo predico, le dijo, oíd. Y la palabra ahí es acuo, que tiene que ver, escuche, con la capacidad de la voluntad. Oíd es el hecho de que yo pueda más percibir. Acuo es identificar el sonido. Escuchar es la facultad del órgano. Yo puedo escuchar, todos tenemos la capacidad de escuchar. Es más, usted está escuchando, pero a lo mejor no está oyendo. Porque oír no es la facultad del órgano, sino de la voluntad. Por eso se oye aquí. Y es que estoy atento a lo que usted está diciendo y al oírlo puedo entender el mensaje. Hay gente que está escuchando pero no está oyendo. Porque está escuchando lo que yo digo, pero el tipo ya está pensando, ¿y a qué hora va a terminar? Y mire que el WhatsApp que me entró, usted está por ahí distraído, usted está escuchando, pero no está oyendo. Porque oír es la facultad de la voluntad, no del órgano. Acuo es, preste atención para que puedas entender. Esa es la idea. Oír. Captura la señal. Identificó el sonido. Y lo sigue. Y puede entender el mensaje. ¿Cuál mensaje estaba hablando él? Del evangelio, del reino de Dios. Lo escucharon. Pero ellos no estaban entendiendo. ¿Escucharon? Sí, porque no eran sordos. Algunos los sanó de la sordera. Podían escuchar, pero no entender. Por eso él en la carta, si oyeres hoy su voz, oíd. Presten atención. Oíd lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. El que tenga oídos para oír. Ese es el mismo acuo. Preste atención. Ponga su voluntad atenta para que pueda entender el mensaje. Muchos vienen a criticar al predicador, no a entender el mensaje. Sí, están mirando, ay, qué bonita la decoración. Ay, el hermano se trajo unos zapatos ahí, ver cómo los dejó él, todos. Ven cómo se viste. O sea, estuvieron atentos de todo del predicador, pero no entendieron el mensaje. Mirando la decoración, es que la mente se distrae. Y usted puede estar escuchando, pero no está oyendo. Oír es atender. Diga, si puedo atender, puedo entender. Si puedo entender, puedo aprender. Y si puedo aprender, voy a aprender. Con H intermedia. Aprender, agarrar, tomar para mí. Y si yo puedo, escuche, diga atender, que es una facultad de la voluntad. Hoy atiendo, si atiendo, entiendo, si entiendo, aprendo, si aprendo, emprendo. Por eso el que logra aprender hace cambios. Se va con una decisión. Ya sé y no seré igual. Porque aprendí a Cristo. Voy a tomar una decisión. Por eso cuando él hablaba, esperaba que el pueblo atendiera su voz. ¿Y para qué? ¿Supiera más Biblia? Y se fueran con muchos hermanos. Tremenda palabra, brother.
No era para que felicitara al predicador. Tremenda palabra. No. ¿Qué aprendió a Cristo? Amén. Y eso que usted aprendió, lo agarró, lo toma, y es lo que te lleva a cambiar. Yes. Por eso vas aquí no con una información, sino con una impartición que vino por la inspiración y la iluminación del Espíritu que tú pudiste entender. Ya. Diga inspiración. Inspiración. El problema con hoy es que nos gusta más la motivación que la inspiración. Correcto. Y el creyente, que es parte de esta sociedad hedonista, de esta sociedad que le gusta lo sensorial, quieren más un motivador. Yes. ¿Aló? El que hable bonito, el que les haga sentir el fuego. A ver, levante la mano, aquí, acá. No. Usted no necesita quien lo motive, sino quien lo inspire. Inspirar, instruir. Hoy no nos gusta un instructor. Ya. No nos gusta quien nos inspire. Porque inspirar, escuche, inspirar. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida. Diga, nos inspiró el Espíritu. Sopló dentro de nosotros, dijo, recibir el Espíritu. Ahí donde dice sopló dentro de ellos es de theoneustos, de soplar de Dios. Dos cosas Dios inspiró: el Espíritu dentro de nosotros y las Escrituras. Todas las Escrituras son inspiradas. O sea, Dios sopló dentro de ellas. Él no sopló en la Biblia, en las Escrituras, que Él inspiró. ¿Y por qué? Para que estén en tu mente y en tu corazón. Y el Espíritu te haga ensanchar. Eso se llama aprender a Cristo. Que Cristo sea formado. Ese Cristo que fue impartido el Espíritu a ti. Y ahora eres uno con Él. Esa Escritura, en la medida que la lees y la entiendes, te ensancha en Cristo. Porque eso es inspirar. Soplar dentro de. Por eso, cuando alguien inspirado por el Espíritu trae una iluminación, escuche bien lo que dije, inspirado por el Espíritu, toma de las Escrituras y trae iluminación. Yo no traigo revelación, ya la revelación ya fue dada. Amén. Y está escrita. Amén. Lo que probablemente te aporta es una iluminación que el Espíritu me dio de lo revelado para enseñar, Yes. para instruir y para inspirar. Tomo un globo y empiezo a soplar. Yo estoy inspirando, soplando dentro de él. Y en la medida de que mi aliento llega, él se va ampliando. Eso es lo que hace el Espíritu. Oh, wow. Tremendo. Sopla dentro de ti la palabra inspirada que te revela a Cristo, y alguien que ha sido por la iluminación un instructor viene a que dentro de ti ese Cristo sea ensanchado, esa palabra tome vida, y por eso va a tu transformar. Gloria a Dios. Porque aprendiste a Cristo. Amén. Amén. Diga inspirar. Inspirar. Entonces yo quiero que tú valores el poder de la inspiración que el Espíritu trae a ti, para que por la iluminación de la palabra pueda entender y aprender a Cristo. ¿Entendimos esto? Amén. Muy bien. Entonces, entender es una obra de Dios con el que quiere atender. Si oyeres hoy su voz,
atienda lo que el Espíritu dice. Pero para entender, escuche, para entender lo que Dios dice, debo atender cuando Dios habla. Oh my God. Para entender lo que Dios dice, debo atender cuando Dios habla. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los patriarcas y a los profetas, ahora, ¿cuándo? Ahora. Nos habla por el Hijo. ¿Cuándo nos habla por el Hijo? Ahora. Entonces, si yo quiero entender lo que Dios dice, debo atender cuando Dios habla. ¿Cuándo es que habla ahora? Digan el Hijo. En el Hijo. A mí ya no me interesa saber lo que le dijo a Moisés, lo que le dijo a Abraham, lo que le dijo a Elías. A ellos ya les habló. Yo necesito lo que me habla ahora. Amén. En el Hijo. That's right. ¿Ah, no? That's right. Ese es el problema. Que nosotros queremos entender la verdad que está en Cristo y que el Espíritu toma de Él y nos la hace saber. Dios nos habla ahora en el Hijo, pero nosotros estamos buscando la ley. No, ya Dios no te va a hablar ahí. Eso lo hizo en otro tiempo a los hijos de Israel. ¿O tú eres hijo de Israel? Por eso Él te va a hablar en el Hijo. Amén. Y aquí es donde la Escritura nos da la revelación de Jesucristo. ¿Qué es la Escritura? La revelación de Jesucristo. ¿Qué es la Escritura? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Entendiendo la revelación de este misterio que ahora nos ha sido dado en Cristo. Que por gracia Dios quiere que nosotros podamos entender. Pero tú no puedes entender lo que Dios nos habla en Cristo, en este nuevo pacto, si tienes un oído arónico. ¿Aló? Hay gente que quiere entender el orden de Melquisedec teniendo el oído de Aarón. No sé si me hice entender con esa metáfora. Usted tiene que tener el orden de Melquisedec, porque en ese orden, en ese rango, en esa frecuencia es que Dios habla ahora. Oh my God. ¿Puedes entender el mensaje que quiero comunicarte? ¿Cómo la emisora? ¿Qué es? HCU Radio. Sí, pero FM. No, ese es online. Bueno, si quiero que escuche el mensaje y te digo, sintoníceme FM 103.8. Escuchen el mensaje del domingo. Usted dice, no, a mí no me gusta FM. Yo me crié, yo nací, tengo desde pequeño un radio en AM. ¿Puedes escuchar el mensaje? No, ¿Y por qué? está en otra frecuencia. Porque está en otra frecuencia. Ese es el problema con muchos creyentes. De mucha gente que no puede entender eso que ustedes hablan de gracias, reino, nuevo pacto y verdad presente. Yo no entiendo nada de eso. ¿Y cómo va a entender si está en AM? No entiende. No va a entender. Tiene que saber con el oído de Melquisedec, la mente de Cristo, no de Moisés. ¿Qué es lo que Dios habla ahora? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Hay una frecuencia. Dios no va a cambiar de frecuencia porque su radio esté viejo. Sí. El problema es que la gente quiere que es que así yo me crié y eso fue lo que conocí. Pues te quedarás con ese mensaje. Así es. Pero tienes que actualizarte. Y tú me dirás, ay, apóstol, me gustó mucho la enseñanza. ¿Me puedes mandar esas notas? Y claro, con mucho gusto. Dame tu correo. Y te lo mando por
y resulta que usted tiene una computadora del año UPA con Windows yo no sé qué. Usted lo recibe y lo fue a abrir. Ay, mire, no puede leerlo, me salieron un poco de figuras ahí, jeroglíficos, no entiendo. Yo te envié el mensaje actualizado. Lo que pasa es que el programa de tu computadora ya está viejo. Tú recibiste el mensaje, pero no lo pudiste entender. ¿Problema del quien te envió el mensaje? No, de tu computadora, que la tienes que actualizar. ¿Aló? Ahora sí, ¿cómo es? Pongo los dedos aquí, dígale. Resetea ese disco duro que tiene. Algunos lo tienen tan duro que ya ni se puede resetear. Tiene que ponerlo actualizado. Dios habla ahora. Él tiene una frecuencia, tiene un mensaje, y el canal por el cual te va a llegar esa verdad es por el Hijo. Por eso es aprender a Cristo, no la Biblia, a Cristo, y puedas saber el mensaje de lo que el Espíritu hoy dice a la iglesia. ¿A quién lo dice? A la iglesia. Ese es el asunto, que muchos no entienden lo que el Espíritu dice, porque todavía están buscando lo que el Espíritu dijo. Wow. ¿Aló? Diga, actualízate. Lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A la iglesia. Qué increíble que hoy nosotros le hablemos a la iglesia en los códigos de la ley. Espero no se ofendan, sino solo para ilustrar. Si usted canta canciones, Señor, llévame a los atrios, y alabanzas de Israel, el poderoso de Israel, suena muy bonito y esto, pero eso no es para ti. Para decir un mensaje. Y si después de terminada la prédica sobre el Mar Rojo y la vara de Moisés, tú les dices, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová envíe sobre ti paz. La gente dice, amén. No diga amén. Porque número 6:24 dice, esto dirás a los hijos de Israel. ¿Tú eres de los hijos de Israel? No. Somos de la iglesia, somos hijos. ¿Cómo que Jehová te bendiga? Si Efesios 1 dice que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, no Jehová Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición. Somos de ¿No dice eso? ¿Y cómo yo le decía a usted que Jehová te bendiga? Miren que le estoy hablando de la Biblia, pero lo que Dios dijo a los hijos de Israel, léalo, número 6:24, en la orden que le dio a Aarón, cuando se presente al pueblo, le dirás así. Yo no le estoy hablando a los hijos de Israel, yo le estoy hablando a los hijos de Dios. Amén, amén. Engendrado. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, no lo que el Espíritu dijo a Israel, a la iglesia. Y por eso entonces tú aprendes a Cristo, porque el Espíritu toma de él y te trae la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que vas a conocer? La revelación de Cristo. Lo dijo en Efesios 3. Esa gracia nos fue ministrada de la revelación de este misterio en Cristo.
Leyendo podéis entender. Increíble. Gloria a Dios. Pero nosotros todavía queremos seguir leyendo y oyendo lo que Dios dijo a Israel, pero no entendemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Con quién habla Dios hoy? ¿Con Israel o con la iglesia? Con la iglesia. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué dice que Israel es el reloj profético de Dios? ¿Y por qué está mirando lo que está pasando allá en esa Jerusalén terrenal? Lo que Dios va a hacer. Powerful. Porque no entiendes y no has aprendido a Cristo. Y todavía sigues mirando qué señales ocurren con Israel para ver, Señor, qué hará con la iglesia. Y no miramos a la iglesia como una señal para que Israel se convierta. Amén. Correcto. Dice que nosotros somos los que fuimos puestos para ellos hacerlo, que puedan conocer a Cristo. La iglesia no tiene que mirar a Israel. Israel tiene que mirar a la iglesia, porque la iglesia le enseña la revelación de Jesucristo, que por gracia y por la fe, tanto judíos como gentiles tienen que entrar por ese camino al Padre. Amén. Wow. Fue de abrebocas. Espero que mañana no se lo pierda y diga, quiero venir a aprender a Cristo. ¿Cuántos quieren? Amén. A las 9. Hoy fue la introducción, mañana va a ser la enseñanza. Sonríe que Cristo te ama. Alaba. Padre bueno, te doy gracias por tu Santo Espíritu que nos habita. Gracias porque en Cristo tu Hijo nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En Él estamos completos. Cristo es nuestra plenitud. Y en ese Cristo que están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, queremos seguir aprendiendo para tomar de Él. Y que día a día en nuestro espíritu haya un incremento mayor de esa semilla incorruptible, de Cristo como palabra en nuestro espíritu desarrolla de forma natural la imagen del que nos creó, la cual se va renovando por el entendimiento pleno. Gracias, Señor. Removemos los velos, los prejuicios, los preconceptos, Sí, Señor. todas aquellas cosas, Señor, que no corresponden a la verdad que está en Jesús. Desechamos toda mentira y toda tradición de hombres y recibimos toda verdad e iluminación del Espíritu. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos aquí reunidos. Que ellos puedan, Señor, ser nutridos, enriquecidos, arraigados y cimentados en la verdad de Cristo. De tal forma que cada uno de nosotros pueda seguir siendo transformado a la misma imagen por el Espíritu del Señor. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Un abrazo, gracias, pastor.